cuando hablaba de lo que pasaba con Joaquín Balaguer, con ese gobierno a sangre y fuego que estaba impuesto. De los 12 años. Claro, por supuesto, el de los 12 años. Abigail. Mira, todo el mundo sabe que aquí existía una semidictadura con el gobierno de Balaguer de los 12 años. Las libertades en muchas áreas estaban cercenadas, pero hay que decir que nosotros tenemos dos experiencias importantes, fruto de la Revolución Cubana, y es las escarpadas montañas de Quisqueya, con Manolo Tavares y ese grupo, y luego la acción de Camaño. Sin embargo, aquí se habla, bueno, el foquismo, decía Ivonne, quizás hasta la desesperación por la situación que vivía el país. Pero hay una verdad que tiene que decirse, y es que a Camaño, los líderes de la izquierda revolucionaria de este país, los líderes de los partidos de la democracia de este país lo dejaron solo. No, y más que dejarlo solo, se lo advirtieron a Abigail. Eso no es cierto. Se lo advirtieron a Abigail, la mayoría se lo advirtió, le dijo Camaño, no hay condiciones para eso, coronel. Eso no es cierto. Porque en esas soledades también se mencionaba al profesor Juan Bosch y se dicen muchas cosas, se dicen muchas cosas. Bueno, el profesor Bosch, muchos que querían desvirtuar eso, decían que fue inteligente al recluirse, porque Mira, quizás Iván, lo hubiesen matado. Pero yo reitero, porque la verdad, si vamos a debatir la verdad, tenemos que decirla. Claro. O sea, a Camaño lo dejaron solo. Eso no es cierto. Pero déjalo que termine. No, pero esa es la opinión de Salvador, pero déjalo que termine. Lo primero es que los líderes políticos comenzaron, Balaguer comenzó a perseguir, se escondieron, pero no llamaron al pueblo. Ninguno hizo un llamado al pueblo, ni lo hizo Juan Bosch, ni lo hizo Peña Gómez, ni lo hizo la izquierda de este país. Camaño quedó prácticamente aislado y Balaguer se dio banquete. O sea que el mismo pueblo, porque recuérdate que no había medios. El pueblo se quedó, oye, el pueblo... Para el pueblo, fue una sorpresa para el pueblo esa llegada. Exactamente. Pero el pueblo, si los líderes políticos, porque ¿qué le da vida y qué inicia la Revolución de Abril de 1965? Cuando Peña Gómez toma Radio Televisión Dominicana o La Voz de Santo Domingo y llama al pueblo a tirarse a las calles y dice ya en tal sitio tenemos el control y el pueblo se lanza a las calles. Pero con Camaño no pasó eso. Pero con Camaño, oye, los líderes políticos no asumieron esa responsabilidad. Era otra, bueno, tú dirás, Abigail, bueno, era otra perdón, razón. Abigail, perdón, una contradicción. Lo primero que Balaguer le hace es que en toda la zona norte, en la zona de la capital, activa a Montearachi y lo pone jefe. Perdón, Abigail, una contradicción. No es el mismo momento, Abigail, separa los momentos. Con un propósito puntual. Hay que separarlo. Una contradicción de carácter sociológico, Abigail. Una contradicción de carácter sociológico, Lo que pasa es que aquí siempre se ha escondido y no se quiere debatir que a Camaño lo dejaron solo. Abigail, una contradicción de carácter sociológica. En la forma, estamos diciendo lo mismo, pero hay un detalle. Los pueblos no se levantan por sí solos. Los pueblos se levantan cuando hay estructuras organizadas de conducción y de comando en alguna medida. Ningún pueblo se levanta solo porque los pueblos en general no conocen lo que está pasando en términos generales. Oyen, y menos en ese tiempo que había menos información. Entonces, era lo que pasó en la Revolución del 65, era un cuerpo militar organizado y que organizó a los pueblos de los barrios, pero solo no surgen. No es tan así lo que sucede. Yo no estoy hablando de que se levantaron o no. Yo estoy diciendo que los líderes políticos primero negaron la llegada de Camaño y dijeron que no era Camaño. Y segundo, no hicieron al pueblo responsable de la vida, de la seguridad de Camaño. A Camaño lo dejaron solo y las Fuerzas Armadas entonces comió con su dama. Estaba develado el plan. El plan estaba develado de antelación. El plan estaba develado de antelación. Desde Cuba el plan estaba develado ya. Bien, de hecho, se acusan entre ellos, gente de izquierda, de que eran traidores del proceso. De los mismos partidos, Sí, de los o sea, mismos. Pacoredo, ¿y cuál era el otro, Salvador, que tú eras? Adelante, Salvador. Era Pacoredo Pero y el Partido Iván, por Comunista. favor, tú no recuerdas esos grupos, por Dios, esos grupos de izquierda de ese tiempo. Claro que lo recuerdo, y no se escondía alguno en mi casa. Pues entonces, Como Plinio Matos, eran Moquete y grupos gente. importantes. Ivonne era militante. En mi casa ¿No se entiendes? escondían. Ivonne era Claro. militante. Buscado por Balaguer. Por eso, entonces, además del Pacoredo, el Movimiento Popular Dominicano, entre otros Bien. grupos. Salvador Mire, Salvador era militante también como Ivonne. era militar. Yo no fui militar, yo fui pichón, porque mi edad no me alcanzaba. Tú nunca has sido pero sí pichón ni estaba cuando ahí en la línea, por chiquitica. supuesto, Tú en la ni formación. chiquita fuiste pichón. Era pichón. No me alcanzaba Ni para ser chiquita militante fuiste pichón. en ese tiempo. Salvador, vamos. mire, Vamos a hacer una dinámica lo más rapidita posible, sin perder la sustancia. en ese momento habían dos corrientes en América Latina. Una que dependía y era orientada por los chinos, que era la tesis de lo mejor del campo a la ciudad y enterrarse como tumbas vivas
en el campo hasta que llegara el momento de la insurrección. Esa era una línea política en el sentido armado. Había otra línea política que era la que prestigiaba el foco guerrillero en las montañas, establecer en las montañas y en los núcleos urbanos principales focos de guerrilla y armarse, entrenarse para eso. Camaño era una gente... Y perdóname, que Salvador, para darte ese elemento nada más para que continúe, porque es la misma perspectiva de tu análisis. Y lo más sintetizado, recuérdate, Salvador, posible, nada por más favor. el elemento para que él siga. Recuérdate que era el momento de las leyendas que estaban inspirados los jóvenes de ese tiempo. ¿Te acuerdas? Sí, en todo el proceso cubano. Pero era una línea conceptual que incluso Regis Debray logró conceptualizarla y convertirla en una tesis política fundamentada ideológicamente, de la cual el símbolo mayor era el Che. Entonces, cuando Camaño sale de aquí, se va. Camaño es captado por gente que ventilaba, deseaba y tenía como norte la insurrección armada a través del establecimiento de focos guerrilleros en América Latina. Estaba develada, Salvador, la trama. Perdóname. Estaba develada. No, pues llego ahí rápidamente. Entonces, varios grupos en un principio estuvieron de acuerdo con utilizar y colocarse detrás de la figura de Camaño, del liderato de Camaño, para prepararse y venir a insurreccionarse, tanto a nivel urbano como rural en la República Dominicana. Dentro de esos grupos, en un principio, estaba el PCD, estaba el Corecato, estaba la línea roja 14 de junio, estaban los transformistas y hasta los propios no transformistas, estaba el 1J4 y habían otros grupos menores. El mismo 14 de junio, Salvador. No. Espérame. Colorado El 14 de junio era otra cosa. El 14 de junio se dividió después en transformistas y no transformistas, que era lo que existía a la hora de Camaño. Es distinto. Los colorados en principio, ¿te acuerdas? Es distinto. Bien. Está desmintiendo que el 1J4 y el 14 de junio eran dos movimientos políticos. No, el 1J4, 14 de junio se dividió, ya estaba dividido a la hora de Camaño en transformistas y no transformistas. Finalmente, entonces, Salvador, lo que pasa es que sí, la dinámica del programa no nos para permite. terminar ahí, para terminar, yo era Corecato. Yo era del grupo que respaldó y que incluso programó después de la llegada de Camaño la posibilidad de hacer algunas acciones armadas a nivel urbano para distraer en lo que Camaño llegaba y no se pudo. Finalmente, Aventura, que no ha expuesto. Hacer una exposición completa de los temas. Lo que yo quiero es, a Camaño lo agarraron vivo y lo fusilaron, lo mataron, la orden la violando todos los preceptos legales y los acuerdos internacionales. Que cuando se coge a un prisionero vivo hay que preservarle la vida y protegerlo. La orden la dio. Lo que convierte a los que lo mataron en asesinos y han vivido en este país y siguen viviendo algunos con privilegios como héroes nacionales. El show sale para todos. Un interesante... Manteniendo esa unidad es de la única manera que podremos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir a gritos y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria. Consigna, dominicano, nuestra consigna debe de ser la unidad. Dominican Watchman National, gente